Estamos muy contentos de estar de vuelta después de Semana Santa, todos renovados, con nuevos brillos, hasta más morenitos ahí que nos cayó el sol. Sí. Bronceados. Y arribando al 5º episodio del podcast, ¿verdad? De 350. Y el tema a mí me encanta, muy interesante, porque ¿cómo fue que decidimos ponerle? A ver, Vero. Le pusimos Los Años Maravillosos. Los Años Maravillosos. Sí, porque Bonito. queríamos recordar esa serie, ¿se acuerdan de Los Años Maravillosos? Claro. Normalmente la mirábamos cuando éramos pequeños, pero la serie se trataba de cuando ellos eran pequeños, ¿verdad? Estaba contando como la vida que estaban teniendo, ¿verdad? Todos Sí. la habían visto, los tienes 50. Sí, pues la mayoría. Es como cuando él entra a su etapa de adolescencia, ¿verdad? Es la historia de un chico que entra a su etapa de adolescencia. Y pues de eso queremos hablar, porque la vida era muy diferente. Cuando nosotros estábamos pequeños, pues como cuando están nuestros hijos pequeños. Yo les digo a mis hijos, no ha pasado tanto tiempo, no crean que se me olvidó cuando yo tenía tu edad, ¿verdad? Entonces se quedan como que no le creen a uno, ¿verdad? Pero hablando de eso, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. Dale, suéltela. ¿Cómo era un día en la vida de Fernando a los 9 años? ¿Cómo era un día en la vida de Vero a los 9 años de edad? A ver, cuéntenme. 9 años. ¿En qué grado estábamos a los 9 años? Madre mía, como 7, en cuarto primero, primaria. 8. ¿Cuarto primaria? No, tan así, ¿no? Porque No estabas tan empezamos... adelantado. No. Yo sí, yo estaba súper adelantado, man. Empezamos a los... No, empezamos a los... Eso me decían todos vos, qué A los odioso. 4 años, Tenés razón. parvulitos, no había pre-kinder, No, nada no, de no, eso, eso. eso no existía. No, esos son inventos comerciales Esos son de la inventos, educación entonces- para que pagues más años. Va. Ah, no, Restémosle 3. Vamos a tercero primaria. Tercero. Por un año le fallé. Ok. ¿Viste? Yo estaba en 5º. Fíjense, yo estaba adelantado 2 años. Entonces, Yo era una ya te pulga, ¿verdad? ¿Y por qué paramos estudiando juntos? Porque ¿O no estuvimos estábamos en la misma clase? Si estábamos, porque lo que pasa es una historia rarísima. ¿Ah? Estábamos párvulos y preparatoria, que eran los únicos años antes de primero. Maravillosos. Estaban juntos. Estaban juntos en Recibían la misma unas clase. clases juntos, sí. Pero yo soy auditivo. Entonces, la seño, ¿cómo se llamaba ella? María Luisa. Alba, Exacto. fíjate tú. La seño Alba. No, María Luisa es tu mamá. No. No se llama así tu mamá. No se llama así. ¿Cómo se llamaba tu mamá? Se llama Juana Antonia. Juana Antonia. Se llamaba igual que mi mamá. Mira vos. ¿Viste? Por eso. Por eso. ¿No seremos hermanos? Bueno, De ah. repente, por eso. Bueno, volviendo al tema, sí. Lo que pasó fue que yo soy auditivo, entonces la Miss daba su clase y yo me aburría rápido, fregábamos, vos te acuerdas que yo sí era ficha. Eres jodón. Sí, hombre, entonces yo contestaba todo el contenido de primaria. Eras de eso. De prepa, entonces, o sea, yo estaba en párvulos, entonces hacía lo de párvulos y contestaba todo. Entonces, esta cosa y contestaba yo, creía que era conmigo. Y entonces, cuando le dijeron, bueno, ahora le toca preparatoria a Jorge, no, ya no, ¿verdad? Váyase a primero. Mando, y ahí fue fregado donde- porque yo no tenía la motricidad y nos pusieron a hacer planas y yuca. La verdad fue bien difícil. Pero ¿ahí cuántos años tenías? Tenía 6, Sí, pues estabas chaval. no, 5 tenía. Entonces, ¿qué decimos un día? Empezá tú, decimos un día a los 9 años. Bueno, a los 9 años un día nos levantábamos súper temprano, porque yo vivía en la 1 de julio en mi niñez. Entonces nos levantábamos muy temprano y nos íbamos en bus, porque es una larga historia y no teníamos carro. Entonces nos íbamos en bus y llegamos aquí, porque es aquí cerca, en Portical 1, no nos vayan a estoquear. Aquí estaba el colegio y entonces llegábamos como a las 8 menos cuarto y empezaban las clases a las 8. Exacto. Sí, ¿verdad? Terminábamos, pero ¿qué saldríamos? A la 1. A la 1. A la 1. No, salíamos a las 12. ¿Vos? Porque estás en otro colegio. Yo es que yo estaba en la escuela pública, nosotros los pobres. Pues mira qué interesante, porque yo andaba en camioneta también. Entonces la onda es que salíamos a la 1, pero
yo no me podía venir como nos veníamos, ¿verdad? Porque mis papás eran dueños del colegio. Así, tenés razón, pero no me caía mal, man. Como dijiste venimos por veníamos, me acordé de cuando que dijo somos lo que no somos. Ya porque lo ven a uno. Ajá, y correcto. Entonces, eso. Perdón. Pero es que está buenísimo, la verdad. Ahí algún día se enterarán de qué estamos hablando. No, ya un ratito le vamos a hacer Le que vamos a lo hacer. use. Ajá. Bueno, total que me cruzaba el periférico a los 9 años, mucha. Me cruzaba el periférico, tomaba un bus para la 1 de julio, regresaba. ¿A los cuántos años? ¿A los 9 años. Era un niño. bueno, sí, 9 sí. Sí, y pagabas tu pasaje, te daban un ticket y mirabas que fuera 21, porque si era 21, si se lo dabas a una chava, decía la historia. Decía la historia. Yo Pero eso nunca era lo hasta los canjeé, yo cuando no éramos usé más esa grandes, cosa. 9 años. No sé. No, pero yo ya sabía, mano, y los vendía. Hacíamos, ok. ya, Bueno, eso sí ya pasa. tenía mis dotes de empresario. Eso. Eso. Entonces, resulta que el bus, y hasta, bueno, eran como 45 minutos para llegar a la casa, pues llegaba a la casa y pues esperar, creo que llegaba mi mamá o estaba mi mamá, almorzábamos, y hacer tareas, porque a las 3 de la tarde todos los amiguitos salían a jugar la chamusca, mano. La chamusca era obligatoria. De 3 hasta que salía la primera mamá, va. Gabriel, va. Entonces, 5 minutos, nada, que 5 minutos, último gol gana, mucha. Y así, va. Y entonces el último gol ganaba y empezaban a entrarse todos los demás, mientras las mamás salían y nos dormíamos, ¿va? O miraba Mazinger, cuando... Bueno, sí, más Las clásico. series. A las 4 de la tarde, ¿va? O 3 y media, una cosa así. Por ahí, entre 3 y 5 era como lo estelar, creo yo. Correcto. Pero ¿por qué todos sabíamos eso? ¿De qué? De que ustedes saben de a qué hora era Mazinger y que ese era el programa. Sí, claro. Porque no habían canales, eran 5 canales y el Sí. único que tenía una franja infantil con caricaturas era el canal 3. Y te fregabas si había novela a esa hora en el canal, porque no Porque te podías cambiaban ver, las novelas. no podías ver las caricaturas porque Sí. tenías que ver la novela. Ajá, así es. Me acuerdo que la tele era de este tamaño, era de 12 pulgadas. Y ahí mirábamos toda la familia, blanco y negro. Y la de nosotros era así algo fufis porque tenía una como medio pantalla azul que protegía la pantalla. Entonces, así como Para que cuidarla, pues. Un Sí, protector. así era. Y entonces ahí miraba más, señor. Yo no sé cómo casi no se miraba, pero lo mirábamos, ¿ah? Teníamos unos ojos de águila. Y así, Sí. ese era un día a mis 9 años. A ver, Bueno, a los 9 años yo estudiaba en una escuela rural mixta, pública. Entonces, bueno, no, ya ves que me la pasé muy bien. Yo en ese tiempo, yo no sé, yo empecé y descubrí el básquetbol. Entonces, cuando descubrí el básquetbol... ¿a los 9? Sí, porque tenía un maestro de física espectacular que de hecho me acabo de reunir con ellos. Imagínate con mis maestros de primaria, mi maestro de física de primaria. Está vivo. Y tipazo, no sabes el cuerpazo que tiene. Saludos al profesor Ok. Julio. Está, o sea, es que te estoy Juicio, hablando que señorita, por favor, hay tiene niños. 75, Que 80 comporte. años. Sí. Hay niños. No, pues, pero me refiero a lo saludable que está. Ok. Entonces, tiene como 75, 80 años, pero él está, pero es un roble él, ¿verdad? Entonces, es que como sos de mal pensado. Pero bueno, el asunto es ese. Entonces, mira, pues yo descubrí el básquetbol y entonces un día mío era levantarme temprano, ir a la escuela. ¿Pero ibas a pie o ibas en bus? Yo iba o- caminando porque mi quedaba escuela cerca. estaba cerca. Ok. Entonces, yo iba caminando y regresaba caminando. Tenía una maestra, mi profesora de toda la primaria se llamaba, uno le decía señor, la Y la señora señorita. Ya, Miss, ya la es señora fufi. Eso fue Noemí después. de Arenales, sí, la señora Noemí de Arenales, ahorita la señora era así, súper uf. Pero era muy estricta, pero era bien buena onda. Entonces yo la primaria la recuerdo muy bien ese tiempo, a los 9 años, entonces iba a la escuela, jugaba básquet en el recreo, salía, jugaba básquet al mediodía, porque yo salía a las 12. Entonces jugábamos básquet un ratito, llegaba a mi casa, almorzaba. Bueno, no me acuerdo si en ese tiempo porque mi mamá tenía un comedor que estaba enfrente del mercado. Entonces, ¿Mercado de dónde? Del mercado de allá por Misco, atrás de la Plaza Florida. Entonces, Belencito ok. se llamaba. Sí, Sí, correcto. yo era de la República de Belencito.
la república, con 3 poderes del Estado. Sí, muy ejecutivo. famoso. Sí, yo era de la república vecina de la 1 de ¿Tú julio. eres de la 1 de julio? Correcto. Ah, va. Bueno, yo estudié en la 1 de julio y me pasó una cosa bien rara, pero bueno, yo nunca había sentido miedo hasta que fui a la 1 de julio. Pero eso la voy a contar después. Bueno, el punto es eso, jugaba básquet, después iba a ayudar a mi mamá porque mi mamá tenía un comedor, entonces tenías que ir a ayudarle. Y luego me regresaba, pero cerraba, miraba, mi mamá tenía tele. Entonces mirábamos ahí novelas. Mirábamos de repente alguna que otra. ¡Ah, Candy! ¿Se acuerdan de Candy? Ay, Por sí. supuesto. Ay, qué drama el de la Candy. Ay, sí. Sí. Todas fuimos educadas por Candy. Eso Ah, era pero por la sí. vena. Eso era por sufrir. Sí, solo sufría. ¡Qué horror! Solo pero con el Candy ojo. Esa técnica del Bueno. ojo. Esa Sí. sí, es aprendida. Uno cree que es natural y no. Sí, pero yo creo que mira, a mí me gustaba Candy, pero sí sentía que era así como la onda muy dramática. Se me sentía que era así. Anthony. Creo que yo ya venía No, como. Terry, ¿Verdad? mano. Terry. Anthony. Y No, Terry. Terry. Ahí está, mira. Está. No, no, pero es que. Pero Albert era el que debía haber sido. Yo no me acuerdo, pero era Sí. una bandida, mano. Albert. Candy andaba, o sea, se Andaba con ahí todos. malabareando a los muchachos. No los andaba malabareando. Ellos eran los que andaban ahí atrás de ella. Y ella, pues, ya no se podía decir. Esa es la misma, Solo lloraba. fíjate vos que están Ahora tan los bien hombres se ponen sus entrenadas. Candys. Que ahora, pues Ahora ellas los son- Por hombres son las andar con Candys. todos, por eso le temblaba el ojo a la niña. ¡Ay, Sí. qué horror! Bueno, el asunto es que eso, pero Candy era una serie, también estaba Mazinger. Y Ah, ya no, sí. empezaba la onda así como del empoderamiento, porque la Afrodita, ¿te acordás? La Afrodita. ¡Pum! Tirar las Afrodita bombas, de- que eran sí, las Sí, boobies. sí, ¡pum! sí, a mí De- me de daba más- medio Era miedo. guerrera, Te era tengo que guerrera. decir, porque como uno no tiene mucha referencia, cuando yo miraba hacia una mujer que está así a la nona, decía, ¿y será que me irá a tirar? Si se enoja, vamos. Sentía que de repente me Voy y podía le tirar. pregunto, diría. Sí, todo, es que así como... Bueno, el asunto es que eso era mi día. Me dormía temprano. porque Los me tenía que levantar temprano. chileros ¿Tú? de esa serie era que con cada nueva temporada, no le llamábamos temporada en ese entonces, sino que cuando sentías ya tenías la nueva versión de la serie. Ah, sí, de Ya, Mazinger. de sí. Mazinger. Y el Sí. Mazinger venía con todos los poderes renovados. La Afrodita esta venía con las boobies más grandes. y eran- Superpoderosas O sea, boobies. era un muy buen, ¿cómo se llama esto? Anime. Bueno, Un buen sí. cartoon. O sea, de Es buena uno- calidad. De buena calidad. Es que es uno de los pioneros del anime, ¿ah? Cristian, que Del manga. estudió conmigo, Cristian y yo estudiamos juntos. Fantasma. ¿verdad? Fantasma. Él Saludos a era Fantasma. muy bueno, sí, saludos a Cris. Él era muy bueno dibujando. Encima era de los muy buenos de la clase. Era súper inteligente. Bueno, es súper inteligente, pues, pero en aquel tiempo, o sea, él pasaba un poquito. Otra cosa es que era sumamente creativo. Te dibujaba los Mazinger, pero no sabes, una cosa espectacular. Me imagino. Pues lo que pasa con más, les tengo que contar algo. Yo estudiando en la universidad, me tocó exponer acerca del Kaizen, ¿verdad? Ok. Y me vine a dar cuenta que Mazinger es Kaizen en su pureza máxima, porque es mejora continua. Sí. Entonces, si analizamos, fíjense cómo estaban ellos adoctrinando a sus niños, ¿verdad? Y a nosotros si lo aprovecháramos. Que el Doctor Infierno se llamaba, qué feo el nombre, pero el Doctor Infierno, él construía un robot para conquistar el mundo. El robot llegaba, se peleaba con Mazinger, le penqueaba a Mazinger, le ganaba. Entonces el laboratorio de Mazinger, del doctor, no me acuerdo, el Kabuto, lo que hacían era, lo reparaban y le inventaban un arma nueva mejor, y con esa arma Ahí está. nueva vencía al malo. Entonces el malo se calmaban por un rato, construían un robot mejor que le volvía a ganar, aún con esta arma nueva a Mazinger, y esa era la historia. Sí. Hasta que los malos le ganan a Mazinger. Y ese día lloré yo casi, man. Me acuerdo de los gráficos sin brazos, el Mazinger. Sí. Sin brazos y sin piernas. O sea, y uno de niño así Llorabas. Sí, sí. Mano, y entonces, increíble, ¿va? Porque ganó. ¿Qué si el abuelo de Koji Kabuto había previsto eso y había Ese dejado? era el piloto. Sí, Koji Ahí Kabuto está. era el Koji piloto, Kabuto. ¿verdad? Y había
No, es que es una maravilla. Yo amo Mazinger, ahí tengo mi póster de Mazinger por eso, porque significa mucho más que una caricatura normal ahí, sino que resulta que este señor había dejado enterrado a otro robot que se llama el Gran Mazinger. Y entonces Ajá. van a él y este logra vencer a los malos. Y después pueden seguir porque la historia sigue. Ya Con no se años, hizo. sí. Sí, en internet hay cosas ahí bien interesantes que tienen que ver con los orígenes de Mazinger y la mitología griega. Y es un rollo así que mi hijo descubrió porque yo les presenté a Mazinger. Mira, papá, pero hay unas películas y hay unos animes. Híjoles, te vas. El punto es que es muy interesante porque es puro Kaizen, es la mejora continua de ambos bandos. Fíjese que qué interesante. O sea, la forma de vida, sea el mal o sea el bien que haces, es mejora. Sí, Increíble. No eso importando súper- de qué lado estés, ¿va? Bueno, Exacto. así es, miren, ahora lo vemos, ese mismo es con las actualizaciones de los teléfonos, ¿verdad? Solo quiero decir, jugábamos una cosa, ¿se acuerdan de la saga de Abdón Rodríguez Sea? Que había una temporada, como que jugaba, porque antes el fútbol en Guatemala no era, o sea, no era tan famoso. Bien como era. ahora. Bien era, Bien pero era, el béisbol. pero el béisbol Pero el, estaba- el béisbol era en en su la tele, apogeo. cuando empezaba Abdón Rodríguez Sea y tenía su época de, Es- oye, Ah, abre tus ojos. sí. Mira hacia Sí, arriba. claro. Entonces te decía Elba, se empezaba Ave María Purísima. Y tú Ave sabías María que iniciaba. Purísima. Entonces nosotros en la cuadra jugábamos porque ¿Veis? éramos muy innovadores. No, porque no teníamos ni bates, ni pelotas, ni guantes. Ah, kick. Entonces usábamos, se llamaba escoba ball. Ah, ¿Oíste? ok, esa no me la sabía. Entonces sacamos los palos de la escoba y entonces pateamos la pelota. Por supuesto era pelota de plástico, ¿verdad? Ajá. Y entonces con eso, pero sí seguíamos todas las reglas. La verdad es que éramos sumamente innovadores. Pero regresando a lo de Abdón, qué tipo tan genial. Por El supuesto. cuate era una máquina. No he visto yo narrador de béisbol en Latinoamérica que En que Guate, tuviera tanta. porque No, en Latino- Latinoamérica. Pero los no, de no, pues, la- pero que lo hiciera como él. No, No, es superable. bueno, no. Y que lo que pasa es que Abdón te narraba el partido, se sabía todas las estadísticas, todos los nombres, Sí. toda la historia de todos los equipos, toda la pronunciación correcta de todos los términos y te los enseñaba y te enseñaba la regla. Por ejemplo, este es foul ball y eso resulta cuando la pelota va detrás del home o cuando va afuera de las líneas que pueden verse laterales, pero si la atrapa es out. Entonces te explicaba y por eso es que te sabías las reglas y podías jugar, Claro. porque Pero era hay uno maravilloso cómo lo enseñaba él. Hay uno ahora que narra béisbol, lo estaba buscando, pero no lo encontraba, que es buenísimo. No es como Abdón, pero es buenísimo. Pero es latino que narra partidos ¿cómo se llama la del béis? Ay, no es La NBA, no, MLB, no, MLB son los Major League of Baseball, MLB. Sí, MLB, sí. Pero hay uno que este está buenísimo, se los recomiendo. Solo que no me acuerdo cómo se llama. Yo después de Abdón ya no vi porque, qué pereza oír a la... A los No, de es que Kings. eran horas de Terrible. horas de horas. No, los de ESPN también, que no, hombre. No, o sea, no. No, todo cambió después de Abdón, Sí, creo yo. Sí, cabal. No, pero hay unos que son buenísimos. Yo me acuerdo de las frases famosas de Abdón. ¿Dónde estás? ¡Arriba, Chicacao! Pues yo- ¿Sí, vecino? Sí, ¿dónde estás, Arriba, Abelina? Chicacao, la verdad, ¿y por dónde es Suchitepeques? Sí, no, y yo no sé, eso tal vez me lo confirmará si lo llega a ver este episodio, un sobrino de él que es mi amigo, ¿verdad? Quique Sea se llama, que me contó que le hicieron a él un homenaje en Chicacao, Ahí está. ¿verdad? ¿Pero él era de ahí Pero- o algo? No, pero él lo decía y entonces lo llamaron y todo y parece que él no pudo ir y pasó, no sé si le hicieron incluso un monumento en Chicacao, Chicacao. pero no estoy seguro, no me crean porque creo que es como decía la canción, ¿va? No hagas caso a esa jugada, son rumores, tal vez, ¿va? Pero eso pasa y también va, ¿dónde estás Claudia y Anina? ¿Se Algo acuerdan? así. No me acuerdo. de Así, esa. él decía así cuando estaba así como cambiando de Ajá. inning, ¿verdad? Que sigan anuncios. Eran buenísimos. Buenísimo, un Buenísimo. tipazo. Pues obviamente marcó toda una época del deporte en Guatemala. Y la otra frase, a ver, ¿cuál otra tenía? Ave María Purísima. Ave María Purísima para Sí. los home run. Sí. Claro, Que se se iba, va. se va, Se va. se va, Se va. se va. Se fue. Se se va. fue. Sí, Sí. fantástico. Y ponían la música esta de... Hey, come back. Esa. Ahí está. Sí, Se llama, clásico.
Se llama Velvet Hands, esa canción. Ah, Ok, mira, ese pero es el sí. nombre. Y De Bebo la banda. Silvetti. Bebo Bebo Silvetti, Silvetti. sí, cierto. Él es un experto en cuerdas. ¿Saben que él fue quien hizo las cuerdas de los romances de Luis Miguel? Ah, no Un sabía. productor de Ah, lujo, me suena, sí. espectacular. Mexicano. No. Creo que era argentino, No sé. ¿verdad? Yo supe ahí un poquito de él por un gran amigo mío, que si lo estás viendo, Malin Villagrán, productor, que era amigo de él. Ay, sí, yo no sé. Y entonces, impresionante, pero es canción de él. Y yo porque lo que pasa es que es una canción Sí, Sí. es Si como la la de escuchas, Rocky, a ese nivel. Sí, sí, ajá. es maravilloso. Pero los metales, bueno, la verdad, la canción esa óiganla, Pero ¿verdad? nos has dicho, La podemos poner. tú. A ver, ¿cómo día era de un 9 día? años. 9 años tu día, sí. Mira, no me acuerdo muy bien, ¿verdad? Pero no les quiero contar, será. No. ¿Será? No. ¿Qué Yo así pienso es? que ya estás usando ese argumento para no contarnos. que se No, olvida. por supuesto. Mira, para mí un día a los 9 años era ir al colegio caminando a 1.5 cuadras, pero para mí era una cuadra. Aquí las Ok. cuadras de esta colonia o de las colonias son extensas, son enormes, ¿sí o no? Sí, sí. Entonces, para mí era una cuadra y yo iba con mis hermanas. Nos íbamos los tres. Ajá. Mis hermanas que nos llevamos 2 años cada uno. Mis Ajá. otras 2 hermanas. La que me sigue tiene 52 y así no sabe 54. Tú eres el O sea, mayor. No, yo era el pequeño. medio. El menor. Que yo era el menor. Ah, Entonces nos íbamos, entonces los tres en edad escolar. Yo tenía, ¿cuánto dijiste? 9, ellas tenían 11 y 13 años. Sí, pues. ¿Verdad? Saliendo de sexto primaria, una cosa así. Y yo en tercero. Pero sí, me recuerdo que regresábamos. Había una novela que se veía a la 1 en Canal 7. Habían novelas a mediodía. Si te Y no te digo. existía tanta onda con las noticias, sino que las noticias era en la noche. Sí. Era a las 9 o 10 Aquí de la el noche. mundo. Aquí ¿Se el Aquí mundo. acuerdan? el mundo. Sí, con Otto Soberanis. Otto Soberanis. Con Otto Soberanis. Otto Soberanis él es el de la clase, el que era También de la es el de la clásica. Sí, moto. sí, la ¿Y moto qué? de Otto. Sí. Y el de la clásica es él. Buenísimo, sí, él es genial. Sí, Yo lo él escucho. siempre fue como una identidad De muy, las voces muy, icónicas. muy, ajá. Pero Sí. en aquel mundo era otra cosa, súper serio y Súper Sí, las serio noticias. Yo cuando me enteré de que era la moto de Otto y había, yo así con nombre, espérate. Pues no porque- puede ser, porque el ¿va? señor con anteojos, muy serio. Él tiene un Ah. programa en donde decía, esta canción en inglés, esta canción en español ya existía en inglés, y entonces te la ponía, que era los jueves. Ok, Se esa no llamaba lo recuerdo. Jueves de no sé qué, entonces te ponía una canción que era, que tú la escuchabas en alguien que cantaba en español y ponía la versión en inglés. Sí, pues. Esto ya Sí, existía, pues. tal, y entonces tú decías, no, ya. Sí, seguro. Él estuvo sí. en Metro Estéreo. También. Ah, también. En sí, Metro claro. Estéreo. A él le Y gustaba ahí el creo rock. que ahí fue donde nació la moto de Otto, creo Sí, yo. yo creo que sí. Por ahí. Él le gustaba el rock. Sí, Bueno, rockero todavía está y vivo, todo. ¿ah? Bueno, sí, no, sí. Ah. Y todavía está activo. Sí. Suena en la radio. Todavía está así. Por ahí hay algunos reportajes recientes Entonces que le han mirabas la hecho. novela a la 1. Miraba por mis hermanas, ¿verdad? O sea, a Ajá. esa hora no habían. Yo creo que sí habían en la mañana. Cuando no íbamos al colegio por X o Y, nos quedábamos. Cuando no pagábamos la colegiatura, nos quedábamos de la casa en la mañana. Creo que sí habían caricaturas en la mañana. Candy era en la mañana y en la tarde. A lo lejos me recuerdo. Ah. Y a la 1 era el horario estelar de las novelas. ¿Y qué Bueno. novela era? Yo miraba el privilegio. No, esa ya era nueva. No. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? Los ricos también lloran, Los ricos mano. también Los lloran. ricos también lloran. Sí, y Mira, también- una un poco más grande se llamaba Julia, que tenía una doble. Que tenía. Es que vos tenías hermanas. ¿verdad? Ajá, era una mansión venezolana. Las mejores es eran que- venezolanas. ¿Te acordás? Las Las es que mujeres también. Venezuela, ustedes, la gente ahora dice Venezuela que están súper bien porque no conociste el cine y las novelas y los eventos, La espectáculos. producción. Era como Hollywood, era Venezuela, Venezuela. claro, era una Venevisión. cosa Venezuela y increíble. México eran. Venezuela y y Argentina no, un poco. pero Venezuela se los llevaba, o sea, Venezuela se los llevaba. Estaba Venezuela, México y Argentina. Así Sí. era el asunto de las novelas. Y las actrices de las novelas, pues ahí estaban las rubiecitas, canchitas. Guapísimas las Guapísimas. Sí, venezolanas. eso no ha ¿verdad? dejado de suceder vos, con Venezolanas, Venezuela. ¿verdad? Sí, qué horror. No, pero es que en serio decís tú tener toda una industria porque era un país sumamente rico, o sea, una cosa increíble. Pero bueno. Miren, ¿saben qué me Espérate que no he recordé? terminado, Jorge. Perdón.
Ahí vino Fernando. Leonela. Solo, Leonela. esa sea la. Soy el ladrón de tu amor. No, hombre. No me acuerdo. No. Pero solo no te quiero. Era bien Dale, grosero. seguí. No, sí. Dale, no hay Yo sé pena, dale. bien que no estarás. No cuando deja, me porque va. tiene que cosas después. Solo No, pero solo hablando dos cosas cosas. y ya no dice nada. Remy, Y no cuenta sus. Ah, Remy también. Remy y Ah, Marco. una man. caricatura. Remy era muy. La Remy y caricatura. Marco, solo para que no Madre se nos mía, olvide. no, hombre. Sí. Mira, Remy ya era muy ahorita triste. rebobinando, ¿verdad? Sí. Tortrix, el cerebro. Remy, la otra que me diste. Marco. Marco. Madre mía. O sea, ahí te querías matar así con la cuchara de plástico. Me acuerdo también que regresábamos igual, la misma manera que nos fuimos, caminando del colegio para acá, a una cuadra, y a jugar. O sea, si no estaba listo el almuerzo, o no estaba mamá, o no estaba... Nosotros siempre tuvimos una patoja que nos ayudaba aquí en la casa. Entonces ella preparaba el almuerzo, ya me acordé, ella nos iba a traer al colegio. Más de algo de preocupación tenían nuestros papás, ¿verdad? Pero cuando no iba ella, por X o Y, pues nosotros de regreso, ¿verdad? Caminando. La vida era como más simple en Sí. muchos aspectos. La tele, como lo hablamos, aquí también era... Mi abuelita tenía tele a blanco y negro y ella miraba El Gran Chaparral. ¡Hala! Ese era buenísimo. Era una cosa. Ese programa. Ay, Todos sí, los- Manolito. era el Y que jugar en las hablaba de- banquetas. sí. Jugar en las Manolito era banquetas. Yo el salía a mejor. jugar carritos. O sea, Sí. lo que tal vez hoy haces con los niños dentro de casa, jugar carritos, avioncitos y todo. Sí. Solo que en la calle, en las banquetas. Sí, pues. Sí. Y a No. fregar con la mara, va. Con los Jugaba vecinos. 5, si hacías Ah, sí. agujeritos y jugaba 5. Ah, no, pero eso era una industria Claro. seria. O sea, cuando era época de cinco, jugabas y perdías cinco. Es que eran y como ganabas. épocas. Era como Sí, época, épocas sí. de diferentes juegos. Sí, entonces tú jugabas, yo creo que tal vez la tele va. Es que la tele no era muy principal. Pero o sea, ¿cómo mirabas sabíamos tele las una o dos épocas? cosas. ¿Cómo sabíamos las épocas de los juegos? Porque empezaba, ponete, En la usualmente tarde, a eran las vacaciones. 5 más o menos. A Pero las era más- 5 en adelante mirabas algo de tele. Yo, Después de haber ido a jugar. yo era como al revés, pero ahí sí que cada quien va. Pero las épocas de juegos eran en vacaciones. Va, que por ejemplo, de repente. Que había más tiempo. Sí, que ya no tenías que hacer, entonces salía y de repente aparecía alguien con 5, ¿va? Y entonces ya después todos tenían 5 o trompos. Sí. La época de los trompos. Los yoyos. El yoyo o No, pero el yoyo sí, no, tenía que haber sido en la tele, porque te acuerdas que sacaban También. las promociones. Sí. Y que los trompos, y que no sé qué, que no sé Los cuánto. yoyos. Sí. Los yoyos también, que salían aquí. Duncan. Duncan. Es Ah, la que eran bien famosa. chileros. Chileros, así Sí. en colores así celestes, Y no que sé. te sacaban Sí. lucecitas. Sacaban ¿no? Ah, esos era una que- cosa espectacular, sacaban luces. Eso era maravilloso. Sí, los Sí. yoyos. Pues eso pasaba y también, por ejemplo, el tema con los 5 era que tenías que ser un crack. Porque si, o sea, te ganabas los 5 Te que ganabas, perdió. sí. Sí. Y entonces había gente con unas Que con la bolsotas, bolsa, así. ajá. Sí. Pero si llegaba con la bolsota sabías que estaba seria. Las agüitas, las Agüitas. chinitas, A la madre. las más gorditas, no me recuerdo cómo se llamaban. Ah, las chinitas eran las bebés. Eran las de color blanco. Ah, sí, sí. Esas eran las chinitas. Sí. Las los cinco, agüitas les eran decimos. cinco. los Ok, transparentes. para quienes nos están viendo en otro país son las canicas. Les decimos en Guatemala, les decimos 5. Los 5. Sí. ¿Por qué? No sé, van, pero así. No sé. así. Sí, Y estaba. cuando yo estaba dando clases de inglés, un niño, I have my fives, me decía, tan chulos. Entonces Y, yo le decía, y le no, buscaste la foto para que... no, entonces le dije, no, ¿Y cómo se dice canicas? Marvels, Marvels. Ah, Marvels. como Marvel. como el Marvel. O sea, Marvel es una canica. Sí, Ah, mira, los canicas. que van, the fives. De Fives. Y era muy tranquilo jugar en la calle. Sí. Si estuviera lloviendo, te mojabas, hacías pedazos de máximo. ropa, Hacías los carreritas zapatos. de palitos o de barquitos también, porque Sí, antes de no todo en la eran. calle. Bueno, para los que vivíamos en colonias donde eran rurales, pues, hacían unos Habían centros ríos, comerciales, seguro. unos Se ríos. hacían ríos, pues, o sea, y las canicas o los 5 era jugarlos en la calle, nada Sí. que en la banqueta. Era En la calle, tierra. En la tierra, pero igual en la los calle. trompos. Y agarras el trompo y tenías que partir el trompo que Partir se quedaba el ahí. trompo, Y ajá. había gente que era bien pilas. Sí. Bien pilas para ¡pah! partir. Rompía. Las monas, ¿se acuerdan de las monas? Era el más... El trompo grande. El trompo grande, sí. A ese no lo Pues conocí. o sea, estaban los trompos que son como de este tamaño, pero las monas eran así grandotas. Sí. Y en el pueblo de mi papá, ahí hacían monas muchas en San Juan Zacatepeques. Entonces, cuando iba
regresaba yo con mi mona. Y es que la mona era la que se echaba los trompitos, ¿verdad? O a otras monas. Mira, de esa época también eran, yo no sé cómo les iba a ustedes, pero en las escuelas nos iba muy bien porque las señoras hacían como las frutas de la temporada, ¿va? Entonces tú comprabas y comías membrillo. Yo ya nunca he comido membrillo con creo pepita. que ya no lo O sea, he era visto, casi súper no hay, saludable, ¿no? pues. O sea, comías enchiladas, comías dobladitas, membrillo, La fruta de la calle, piña. pues. Sí, o sea, comías mango verde, pero era como que la Ajá, fruta de la los mangos. temporada, ajá. Se te hacía agua la boca. Así, Ah, Mira, pasado, así. yo voy a la zona 1 y todavía están los puestos. Sí. Y me compro muy de vez en cuando, realmente ya casi no lo hago, la naranja con pepita. Ah, qué rica vos. Esa no deja de ser Ah, no, eso. Entonces te refrescante. comprabas tus jocotes en el tiempo de jocotes. Ay, la Los bolsa de jocotes. jocotes. Jocotes con es lo pepita. máximo. Sí, hijo, los jocotes Sí, con con pepita, pepita todo y eso. limón. A la mano, no, hombre, ya hasta me los imaginé, se me hizo así la ¿Te boca. acordás? ¿En tu colegio no vendían esas cosas? Sí, vendían algunas, ¿verdad? No, con nosotros sí, entonces era jocotes verdes, jocotes maduros, el membrillo que te digo que yo no había probado, las manzanas con aquella miel roja, ¿te acuerdas? Eran de las ferias. Ajá, entonces Esas tú que eran- venías y y ahorita Las se la ferias de la quedas así. Centroamérica. Yo no. ¿Nunca Pero comiste? los circos. Sí, sí. Y Lo los que no me circos. gustaba es que así se quedaba Te como quedabas pegada ahí, los dientes, así. sí, claro. Y después Sí. como costaba quitarse Sí. la miel de los dientes. ¿no? Y las naranjas las pelaban así en una maquinita que te quedaba no total y ya te las chileros. partían a la mitad y le echaban así. Qué rico. Ah, Ay, sí. sí, qué bueno. Aquí en la Centroamérica venían los circos. Ajá. Yo Los nunca fui hasta circos un circo mexicanos, yo no ya me grande. recuerdo Ah, no. los hermanos no sé qué, pero Sí, yo sí fui. y ahí era donde comprábamos Esas manzanas eran todas no las eran manzanas nomás- y todos los juegos de feria. Ajá. Sí, pues, no. Yo, No, yo- yo esas manzanas solo cuando era de circo o una cosa así. No, no, es, en la no escuela había- vendían de todo. Y Puchica, podías comer. estabas bien surtida. Claro, Buenos en aquel dealers. tiempo, por supuesto. Sí. Pa, y deja, como era así, entonces también te podías ir caminando y encontrarte un árbol de jocotes, que era de todos. eso De era eso que lo vos máximo. gusta que sea de todos. Entonces ahí era del pueblo. Sí, ¿no? Eso ha sido así Y sigue siempre. siendo. Y sigue Claro. Bueno, siendo. no, es del dueño de la casa. Una vez estábamos así. Pues sí, ponemos pero una eso foto. es de las A ver, ventas teníamos de una la calle, foto en donde pues. está el árbol de mango y la rama de mango con mangos maduros en la otra casa. Entonces le pregunté a mi amigo que es abogado, le dije, mira, le dije, ¿Y de ahí quién cómo son? está la garra, de quién son los mangos. ¿Va? Entonces, ese es un debate, ese asunto. ¿Ya? ¿Y de quién son? Del dónde está el mango. Ah, Si se cayó, excelente. sí, pues, Sí, fíjate valió. que ahorita que fui de Todo vacaciones. fácil, cortas la rama, Al Corta la revés. rama y te entera quedas y con ya. los mangos. Y dices, mira, yo no tengo No. problema con tu mangal, está a tu lado. ¿va? Los No hay, mangos que, se no hay que tienen- hacer nada porque se caen solos. Fíjate que ahorita que fui a Reu, No se caen solos, los que se caen solos ya tienen gusanos. no. Fíjate que yo. Están un Por poco favor, más si alguien maduros. es, dígale a Jorge Bueno. lo que pasa con los mangos que se caen solos. Pero los gusanos son que van a. Bueno, mi abuelita Pero me los decía, comí rico, man. son del mismo Ahí mango. estaban. Sí, sí, entonces ahí comí. Probióticos. Exacto. ¿Y qué onda en Reu, pues? Ah, pues ahí fui y que estaban ese caso. Y se caían los manguitos en una grama, mano. Ni se lastimaban, llegabas. Vírgenes, los manguitos de los comías, delicioso, una maravilla. Pero bueno, además de eso, habían diferentes caricaturas en diferentes canales. Estaban las del canal 5, cultural y educativo. Cultural y educativo. Sí. Estaban las del Era canal mi 3. hermano. La canción del hermano. ¿Cuál? Hoy le escribí una carta a mi querido hermano. Ah, esa es La muy del buena. hermano, ¿verdad? ¿Viste Pero cómo salió bonito, viste? Puchica, hasta creo que armonizamos ahí. Sí, ese es cabal. Canal 5. Pero, Sí, pero uno Era llorabas del- con del eso. gobierno, pero de es que los- de los ahorita, militares, ahorita ajá. ubiquémonos. ¿Qué edad teníamos nosotros cuando teníamos 9 años? ¿En qué año fue, más o menos? Otra vez, ¿qué edad teníamos cuando teníamos O sea, 9 perdón. años? Fue en el Eso- 83. Eso es para que pues, estaban atentos. ¿En qué? Ajá, Ah, bueno, 83. ¿Qué año estábamos era? en pleno 83, conflicto sí. armado. pues. Exacto. Estaba- Y es que exacto, por eso es que todavía. estaba esa canción, porque era así como el soldado es humano también, ¿va? Eso es lo que estaban tratando de decir. El soldado es Claro. humano. Es humano, tiene, va tiene un hermano. a defender la patria. ajá. Claro, y todos ellos renuncian a sus derechos. sí Y sabían entonces eso, ¿va? ese era el mensaje que se tenía. Y pues era importante. Pero se volvió, ahorita le diríamos Todo- viral, ¿va? sí, se Porque volvió todos la viral. En ese recordamos. entonces todo el mundo la. Para el todos la contexto, cantábamos. sí, era una cosa. Todavía sacaron una nueva versión. Pero se acuerdan también que en ese tiempo empezaron, yo tenía 9, 10 años para ir adelantando con la edad, cuando hacíamos en las escuelas las fiestas de las kermeses, ¿se acuerdan? Ah, las kermeses. ¿Te maravilla. casaste en una kermés? Uy, sí.
te casaste en una kermés porque te casabas, si no te casabas te ibas a la cárcel. A la cárcel, sí. A mí una vez me casaron con una niña. Bueno, cuando hacían también la elección de reina, mano, y a vos te tocó ser caballero, ¿ah? Seguro, eso sí no me acuerdo. Ah, no, te acordarías, porque yo me acuerdo. Sí. A mí me tocó. Y la chavita no me gustaba. A mí Es me que no te gustaba. tenía que gustar. Bueno, ¿a quién no le...? Un que nombre, no te un tenía nombre que de la gustar. primaria. Ah. Carla No, Primera. hombre, no. No, De Carla sí. Chinchilla. Pero es que ella, que de repente nos va a ver Hola, porque ahí- Carlita, disculpa, yo que dije ella que fue no lo reina, dijeran. pero yo no fui Ella fue caballero de reina. ella, yo fui caballero de otra, que no vamos a decir nombres porque no me gustaba. Siempre vamos. tengo Carla Primera. Y yo me sentía mal porque no me gustaba, porque yo no entendía, yo era chiquito, sí, primera, vamos, Carla Primera y el maestro de ceremonias era tu papá. era mi papá. Y él era el que decía, Carla Primera. Ya me recuerdo. Era Carlita. Pero esa onda era porque a mí, usted va a ser el caballero, y yo la verdad no quería, mano. Pero no sé por qué, yo no era berrinchudo, entonces, pero no, y te entacuchaban y todo, y tenías que ir del brazo de la Es niña, bonito. mos. Es bonito para los que miraban, pero vos como niño sos niño, o sea, y en mi caso yo tenía poquísima relación con mujeres, porque en mi casa todos éramos hermanos, entonces, por ejemplo, vos sabías cómo eran las mujeres Aquí. y todo, ¿verdad? Porque tus hermanas, pero yo no, entonces era así como súper extraño, ¿verdad? A mí sí me costó ese rollo, y hasta ahorita lo estoy ventilando mucho. Sí, no sé por qué estás contando esas cosas, pero bueno, el punto es que yo en la escuela entonces te casabas, ¿va? También eran las elecciones, entonces fíjate que yo no era muy femenina, o sea, yo porque como siempre jugaba básquet y mi papá, y una vez me pegaron los piojos, ¿sí? Porque era clásico que todos te pegaban vos. los piojos. Entonces vino mi papá y me cortó el pelo chiquitito, así puro güero, puro bro. Es Y que- entonces ya me quedé así como que muy práctico a esa edad. Entonces, normalmente yo no era tan Y siempre femenina. usaste el pelo así, cortito. Siempre usé el pelo corto. Y entonces, pero no sé, lo tenía liso, ¿sabes? En mis fotos estoy con el cabello liso y después ya no sé qué pasó. Entonces, pero Cambia uno. fui como madrina de deportes. Ah, bueno. Y salgo con un vestido y cuando miras es como que un güiro si estuviera vestido. güey. Fíjate, yo ahora cuando miro las fotos, que ahí te voy a mandar unas que las vamos a poner. Entonces, yo Sí, así puro Jorge. güiro. Hay Pero que, sí, con- tengo un hay par, que yo tengo aquí. buscar. Yo tengo que buscar. Hay una que Sí. estamos Yo tengo- de uniforme de física, creo. Sí. Ay, una cosa muy curiosa les quiero contar, rapidín. Miren, pues, yo tengo dos amigos que yo no sabía, bueno, los dos, bueno, estudiamos en la primaria y entonces puse yo una cosa en el Facebook que tenía antes y entonces puse yo una cosa del 15 de septiembre y puse una foto en donde estaban varias fotos de la primaria. Y entonces vino otro y etiquetó, o sea, yo tenía mi amiga que se había divorciado y había pasado varios tiempo que estaba soltera, ¿va? Y entonces en eso viene y se encontraron en esa foto. O sea, esa foto vinieron y la Mara, ay, Jorge, Fernando, mire, vengan a ver y no sé qué, no sé cuándo. O sea, nos conocimos en la primaria, pero como en la primaria todos los niños eran más bajitos que las mujeres, ¿va? Sí, es que crece más rápido. Entonces, así chiquitos. Así eran chiquitillos. Sí, así. Entonces, los de pueblo sabemos que. Bueno, la cosa es que entonces, y no miras que se enamoraron y se casaron Ya en el reencuentro. en el reencuentro. Fíjate, siempre he querido regalías de eso. Pero O sea, no, que ellos vos afirman fuiste, que y no, no hay. que no fui yo, que La fue otro que, artífice. el Alex se llamaba otro que así. Sí, pero la foto la puse yo, entonces Sí, sos vos. yo la puse. Entonces, Bueno, bueno, la cosa es que ten ahora cuidado están porque- casados, fíjate. Qué curioso. Sí. Bien, bien bonito, ¿va? Que después de tantos años, o sea, Hay estamos hablando de la historias de primaria. historias, pues. Sí, y ahora ya creció. Es que era ¿qué? chaparrito. Sí. Así, no, así Era me chiquitillo. pasaba a mí también. Tú eres chaparrito. Es que era más pequeño que todos, entonces, obviamente. Sí, pues. Y crecí como un poquito, como hasta los 15. Entonces, horrible. Y a los 13 salimos de sexto. Sí, ¿verdad? Pues era a los 12. Yo a los 12. Sí, a los 12. Y a los 10. 13 estábamos entrando. 10 tenías. Y a los Sí. 10. Sí, yo fui un poquito pequeño. Precoz. Sí. Se me quitó después, pero Yo Sí. me acuerdo que esa época, como la época en la que estamos viviendo hoy, siempre habían conflictos. O sea, estaba la panel blanca, estaba bueno, el porque conflicto sí. armado ¿vos te acordás? aquí en Guatemala y en El Salvador, porque la película esta que hicieron después, El silencio de Neto, está inspirada en la vida de los niños en El Salvador, Sí. que la hicieron en el año, qué sé yo, 90 y algo, 2000,
cuando ya teníamos nuestros añitos, los jóvenes, pero es inspirada en... Y hay más películas de la guerra de eso. Entonces, a lo que voy es de que los tiempos como que no dejan de cambiar. Hoy ya son macro, ¿verdad? Ucrania, qué sé yo, Trump. Es que nos enteramos. Ahora nos enteramos. Ahora nos enteramos, pero en ese entonces sí nos enteramos en la tele, la bomba del Parque Central. El Parque Central, exacto. sí, claro. O sea, impresionante ver Sí. una mano ahí y uno con 7, 8 años, 9 años, madre mía. Vos, Sí. pero yo me acuerdo. Qué violencia, pues. No sé si vos te acordás. Yo me acuerdo ese día estaríamos en primero o en párvulos, vos. ¿Qué pasó algo? Sí. ¿Vos te acordás de ese día? Del Nos Parque mandaron de Central. regreso, yo no me recuerdo qué pasó. Del Parque Central. No, es que yo sí me enteré un poquito más. No. Eso fue, fíjate que eran unas niñas, y yo me recuerdo la casa donde vivían, que estaba la bulla de que había pasado, que la panel blanca había venido por su papá y se lo llevaron. Y no apareció jamás el señor, ¿verdad? Y las Ya. niñas se quedaron así. Las que niñas eran- son mis primas. Wow. No sabía que vivían ahí en la cuadra. Ajá, en la cuadra, Senia Marleni Wow. y Angélica. Imagínate Mis dos- qué de mis dos cerca primas. vivimos Ajá. eso. Se llevaron al esposo de mi tío. Al De esposo. mi tía, perdón, al Ok, esposo de yo mi dije tía. que estaban Ay, yo tan dije que modernos fue- en ese tiempo. Ay, yo- No, había clavos, pero no tantos. No estaban tan modernos. No, pero sí, eso Sí. pasó Sí, en la cuadra de nuestro pues. colegio. O sea, sí era tan cercano, ¿verdad? Bueno, Los es que miren, conflictos. esas son cosas que la gente no sabe, que con el tiempo nos fuimos enterando, porque lo que pasa es que el problema con los medios de comunicación es que los medios de comunicación siempre han recibido pauta de parte del gobierno, entonces siempre han recibido instrucciones. Los medios de comunicación yo les creería un 30%, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo había un contexto político que siempre ha sido un contexto geopolítico. influencia, ajá. Sí, pero siempre ha sido geopolítico, porque por ejemplo en el tiempo de Ubico había un movimiento geopolítico, ¿verdad? Siempre ha habido. Lo que quiero decir es que las corrientes políticas siempre han influido, entonces hay muchas cosas y muchos mitos y muchas cosas que sí eran ciertas, porque había gente civil que estaba dentro de la guerrilla, y hay que recordar que la guerrilla era un ejército no reconocido, o sea, eso es bien importante, por eso se llamaba el ejército insurgente. ¿Verdad? Entonces habían Habían mucha diferentes gente- movimientos también. Después guerrilleros, estaban ¿verdad? los PAC, los PAC eran los El de la EGP. autodefensa. El EGP entonces, sí. el EGP. El EGP sí Orpa, era me acuerdo yo que Orpa había. era otro. Ajá, era Ya, el otro. O Orpa sea, eran que varios. le abría y tomaban las fotos. Con el tiempo tú vas dando cuenta, por ejemplo, había un libro que escribieron aquí, no me acuerdo quién lo escribió, que hablaba de que sí que le sacaban y partían y sacaban a los niños y esas cosas. Y entonces con el tiempo tú ves de que es exactamente el mismo libro que escribieron en Rusia y que escribieron en China. ¿Me Ah, la explico? verdad. Y que escribieron en Vietnam. Y luego viene a Guatemala la misma versión. No sé si me explico. Como Un que poco- hicieron lo mismo allá primero y después aquí copiamos. Mira, eso siempre ha pasado. La Ha violencia. pasado. Sí, o sea, lo que pasa es que acordate que tú no podés tener una guerra o tener una causa si no tenés. Un patrocinador. No solo un patrocinador, sino que si no tenés historias, ¿verdad? Historias que evoquen los neurotransmisores de la gente y que digan, sí, ellos eran así, esos eran así. Entonces ya cuando tú vas leyendo otras cosas, te das cuenta y dices, aquí hay una de cuentos increíbles. Ahora, ¿quién lo vivió de cerca, verdad? El que tiene Ajá. familia y todo eso, sabe lo que pasaba con su familia, sí, sabe claro. en qué está involucrado o si definitivamente no está involucrado. Porque miren, una guerra no es moral. Una guerra es amoral, es decir, que claro. tenés un enemigo y entonces... negocio. O sea, una guerra no es como quieren ahora la gente o como hablan todos los de las ONGs. Ay, es que debieron haber hecho eso. Sí, querido, pero nunca te has ido al campo, ¿verdad? Por eso, o sea, tú puedes hablar todo desde tu escritorio, pero nunca has Sí, estado. desde nuestra colonia, digamos. Sí. Exacto, de lo el que vimos. estuvo en la guerra no quiere la guerra, por eso se firmaron Claro. los acuerdos, Los de, paz, acuerdos de paz. y por eso es que los principales promotores de los acuerdos de paz fue el ejército, porque ellos eran emboscados, ellos, muchísima gente tomaban sus uniformes, hacían miles de cosas, me explico. Y cuando yo hablaba con Beto Orano me dice, mira, Vero, nosotros sí combatimos. Y Sí. todos los que combatimos, tanto guerrilleros como militares, no queremos la guerra otra vez, porque nosotros sí combatimos. Claro. El que no combatió habla de la guerra,
No ¿verdad? sabe de qué está hablando. Porque no sabe sabe qué. qué está hablando. Pero por supuesto, en una guerra pasan muchísimas cosas. En el caso de la panel blanco, pues era un asunto de la policía, ¿verdad? Entonces, eso no era el ejército, era la policía. Entonces, miren, mil cosas que yo siempre, como dice un escritor español que dice, es muy complicado juzgar con ojos de hoy lo que pasó en el Lo que ayer. pasó en ese Pero entonces. sí, o sea, a pesar de todo lo que nosotros vivíamos, porque yo me acuerdo que nosotros íbamos a Huehue y allá habían destacamentos militares, ¿verdad? Y luego te paraba la guerra, o sea, la guerra sí existía, pues. Sí. Entonces, pero no es ese nuestro tema, sino que el No, tema es que era era parte. No, era parte enfocarnos de en los que, años maravillosos ajá, que no eran que tan teníamos maravillosos. sí, pues. también. Pero, es que un niño no sé si lo dimensiona. Es que no lo dimensionábamos, pero fíjate que pasaban es cosas. bien interesante porque era parte de nuestra vida. Sí. Y parte de lo, Pasaban cosas. con lo que lidiamos. O sea, fíjate vos que yo no estaba relacionado como familia de estas niñas, pero no se me olvida. Claro, porque No se me olvida el día, El no se día, me olvida cómo fue. lo que fue, cómo estaban todos Es cierto. conmocionados, el terror, las niñas llorando. Claro. Claro. ¿Me comprendes? Todo eso. Y entonces habían términos, cuidado vos, aguas que ese es oreja. era una Ah, cosa horrible. sí. Ese era que tenías que tener cuidado de lo que hablabas, porque podían venir por vos. Va, mira, eso O sea, es otro. todas esas cosas, Eso es ¿va? bien que se interesante. transmitían. ¿Ah? Eso es bien interesante porque, por ejemplo, en el tiempo de conflicto armado, la gente decía, es que los militares iban a la San Carlos. Por supuesto, porque la Escuela Politécnica no era universidad en ese tiempo. Entonces ellos se graduaban y luego ¿dónde iban a ir a estudiar? ¿A dónde? A la San Carlos. A la San Carlos, pero claro, iban peloncitos, ¿va? Iban peloncitos, entonces imagínate, porque nadie se acuerda de los militares que descuartizaron y los pusieron en la malla de la San Carlos. Eso se les olvidó a los medios de comunicación. Entonces imagínate, el cuate ya estaba estigmatizado y tenía que ir a estudiar porque ellos no tenían todos los que se graduaban de abogados y todo, venían y estudiaban ahí. Claro, ahora, después, a raíz de todo eso, pues ya ellos tuvieron que fue la Francisco Marroquín, fíjate, la que empezó a darles esa oportunidad de estudiar ya dentro de la universidad y después ya pues el doctor Suger, ¿verdad? Que sirvió muchísimo en la reforma educativa de la Escuela Politécnica, ya les dio una licenciatura y ya ellos tienen una carrera universitaria, pero antes no era así. Por eso te digo, De hecho, hay muchas cosas bien interesantes, pero que hay que hablarlas con la gente que estuvo allí, porque todos los exacto. demás podemos emitir una opinión y te van a decir, no, porque yo lo viví, la gente te cuenta un montón de historias. Sí, a favor o en contra. A favor o en O sea, no contra, es por- pero por eso no haces guerras. Sí, mira, yo lo que te digo es que estoy haciendo una descripción lo más objetivo que puedo Sí, no, de lo que estaba sucedió y de lo pasando. que viví. ¿Va? Sí. Por ejemplo, fíjate que algo muy interesante es que mi papá estaba había terminado su pensum en la carrera de abogado y creo que era en 1979-80, por ahí. Y le tocaba ir a hacer la gestión de sus privados y ver unos casos y todo. Y mi mamá le dijo, no vas a la universidad. No, en más". esa época. Porque en esa época la universidad era Ya no regresaba. un lugar bien peligroso, Ajá, ¿verdad? Si se iba, ya no regresaba. Entonces era una cosa que los tiempos eran muy difíciles. Y nosotros no estábamos tan conscientes de eso porque éramos niños, ¿verdad? Mira, No yo teníamos tanta voz, o sea, veíamos, no teníamos Observábamos, voz, ¿no? Solo veíamos pasar. Yo creo las que situaciones. el momento de lo que pasaba en ese momento, para que los que son más jóvenes lo comprendan, vivimos algo totalmente similar en la pandemia. En la pandemia vivimos eso. Yo venía de viaje y venía de viaje el día que cerraron Guatemala. El 16 de marzo. El 13 de marzo. 13 de marzo. El 13 de marzo. Entonces yo venía y había pasado por un montón de aviones porque estaban cerrando los aeropuertos y El Salvador cerró el aeropuerto. Entonces yo no podía regresar por ningún lado. Entonces ya al final logré por Costa Rica. Cuando yo vine, nos hicieron firmar una cosa, nos examinaron, nos dijeron todo. Fíjense cómo fue la cosa. Por eso les digo, el que lo vivió lo dice, pero el que no lo vivió no opina. Lo que podemos hacer es una opinión. De esto yo sé lo que pasó porque yo lo viví. Pero de otras cosas, pues obviamente me tiré una opinión. El asunto es que nosotros venimos y nos examinaron y todo, nos hicieron firmar. O sea, si nosotros salíamos de nuestra casa, nos íbamos a la cárcel. ¿Me explico? Entonces vinieron y todos los días llegaba la policía a mi casa A revisar que yo no saliera. Entonces te voy a decir qué hicieron mis vecinos, hijos de la señora esa, para que los que fueron, oyeron.
Mira, mi Mala hija onda. vino, sí, sí, qué malas personas, qué enfermos, pero como era el miedo el que, o sea, imagínate, la gente con miedo está enferma y el miedo mata la mente, ¿verdad? El miedo es la destrucción total, lo que hablábamos el otro día. Entonces vinieron y mi hija agarró mi carro. Y cuando mi hija agarró mi carro, me denunciaron Que te habían Wow. salido. que yo me había salido, fíjate. Inmediatamente llegó la policía. Pero como Ahí a mí sí. me llamaban No, te digo, pues. no te digo, pues, ese tipo de cosas pasaba. Y onda, así era la gente. hombre. Si tú me caías mal, yo decía, este es Oreja. Si Ajá. tú me decías, este es Exacto. comisionado militar, este es guerrillero. O sea, Sí. yo quiero explicar que la gente es mala y buena y puede ser los dos extremos. Entonces, en ese momento, fíjate, o sea, casi que me iban a llevar a mí al Parque de la Industria. Vaya que yo llamé al doctor al cual yo le decía en la mañana y en la tarde, le dije, míreme, esto es un problema. Entonces dijo, no, ella está bajo tratamiento. Ninguno de los que veníamos en ese Estaban avión infectados. nos enfermamos. Ninguno. Yo me enfermé 2 años después. Sí, pues. Entonces yo miraba, yo no comprendía, porque decía, pero ¿por qué la Era gente una está psicosis. haciendo? Era una psicosis, la gente llamaba, mire que aquí está haciendo una cosa. O sea, la gente se volvió loca, se volvió enferma, se volvió malvada. ¿Ya? Entonces te decían, mira, aquí están, mira, esta persona es esto. Era una cosa espantosa. Eso fue lo que pasó en el tiempo del conflicto armado. Entonces, hay que entender las cosas en su contexto. Aún así, nosotros tuvimos una niñez, pienso sí, yo, en la ciudad, jugábamos igual en porque la la guerra calle y no todo. vino hasta la ciudad, ¿verdad? Sí. Es que ese es un detalle importante. Adicional De este del problema Parque que fue aquí. Central. Sí. Del Ah, Parque de la Central, bomba, sí. que fue la bomba de la Ese guerrilla. fue Hay un- una película de eso, ¿verdad? Uy, de no la me que la recuerdo. hizo la película de la bomba, que cuenta la historia, Müller. Kenneth Kenneth Miller. Miller. Kenneth Müller, él hizo una película acerca de la ok, bomba, ok. bien interesante. Pero bueno, ese será el punto de vista. A los 15 años, ¿qué estábamos haciendo? No, pero espérame, 13. espérame. Solo quiero Es que recordar algo importante. Se nos va a Porque hacer el se nos podcast van a de haber las varios. 2 horas. Van Se a nos haber va el varios, tiempo. creo yo, porque ahorita solo nos fuimos en los 9 años, ¿verdad? Tal vez Pues- hagamos uno de los 15. No, y hombre, después- ya vámonos. paremos Sí. Pero mire, y sí. hacemos otro con los 15, pues. Toque de queda. A los ¿Se acuerdan Bueno, de el ese toque de término? queda, El el toque de toque de queda. toque de queda. El toque de queda es la razón por la que yo estoy acá, señores. Les quiero Ah, contar, mira, ¿no? pues. Vos ¿Por sos qué? producto del toque de queda. Bueno, como los de la pandemia. Porque el señor Vos no se naciste en pudo ir. 76. No, 75. No se pudo ir una vez que estaba cenando y anunciaron en la radio a partir de las no sé qué No horas puede- de la sí, noche. no se podía Hay salir. toque de queda. Y entonces Exactamente. se tuvo que quedar. Se tuvo que quedar, sí. en la ¿Cómo casa. así? casa ¿Por de qué la salían en las señora. noches? Es ¿Trabajaban que, la noche? no, es que ya en ese entonces el conflicto armado ya había toque de queda como el de la pandemia. No, sí. A las ciertas No, pero- horas, 7, 8 de la noche no podían. Ese es- Pero por lo eso que te entiendes decía, es esa que es tu la papá historia. no se pudo ir. No se pudo ir. O sea, lo invitó a cenar mi mamá, que no era mi mamá en ese tiempo. Era cuando eran. Sí. Entonces, vos cuando sos se fue el por las producto tortillas. su del abuelita, amor. sí. Del toque de Aquí está. queda. Y entonces se tuvo que quedar ahí el señor. Ya, deja de estar contando la intimidad. Pero de tus no papás. pasó nada. Pasaste Uy, qué tú. mente, Verónica. Mira, pues, Pasaste no. tú. Y se quedó ahí y dice que llamó a unas vecinas y todo. Y se quedó él como en un lado, 2 personas y ahí no pasó nada, pero así gateó, bromeaban, pero así- gateó. así bromeaban. Perdón, Pues yo no sé. Perdón, pero es que estamos fluyendo. Pero Jorge eso tiene la fue- culpa. Eso fue, Ya me no, acuerdo eso el fue unos nombre de años tu después. mamá, Tony. Tony, Ella ese es firmaba cierto. como Tony. Ajá, Bien, sí, llega sí, así. Sí, pero sí, el toque de queda tuvo que ver ahí con el Bueno, tema. eso es un clásico, porque de ahí podemos saltar, porque miren, por ejemplo, yo pienso que ahora, por ejemplo, los patojos cuando tienen sexo, porque tienen sexo, empecemos, ¿verdad? Solo Pues, nuestros ¿qué el no papás van a ser tener, saben, humano, ¿verdad? sexo urbano. Puede ser también, Es el pero ser Bueno, humano. pero ser lo que humano. te quería decir es que en aquel tiempo, o sea, ya cuando decías, o cuando ya decidías, era, o sea, tu mamá se iba por las tortillas y, porque no tenías ese... Se iba por el pan. Claro, porque yo no sé, no sé en qué año, ¿En qué año? cuando Soy conocieron ustedes producto un preservativo, o sea, la gente no usaba ese No, tipo no de había cosas. tanta educación. Si eres No. sexual en católico, eso. usabas el Billings, que me acuerdo yo, porque fíjate que la El iglesia ritmo. católica sí. Sí, el Ellos ritmo. sí se enseñaban planificación familiar antes. Entonces, Habían sí. grupos Pero no, para las mujeres usaban la píldora. Mi mamá usaba la píldora. De hecho, mi mamá usaba la píldora cuando estaba con mi papá y la dejó de usar y adivinen qué.
Sí, no sé cómo era el asunto, pero era de eso. Entonces, Sí, en aquel había tiempo, diferentes. en aquel tiempo como sí, ahora también. No había tanta información, pero ella, como ya tenía 3 hijos, mi mamá, entonces ella se educó pero se la suspendieron porque le hacía mal. Y pues. Pero son historias de los años maravillosos. de los años Y maravillosos. películas, pues también la película películas esta eran. de La Llorona también es película del conflicto armado. Ah, ok. Que esta Sí. de Bustamante, o sea, ya fue cuando ya fue el juicio. Pero esa está inspirada En todo lo que pasó. en todo lo que pasó en los 70s, 80s. Ah, la Superman. Bien, La Pero Ya no creo Llorona. hubo juicio. Bien, acuérdate, lo metieron y él se declaró enfermo y se lo llevaron al hospital y todo. A En la Efraín Ríos Montt. película, exactamente. Ah, bueno. Sí, al general. Ajá. Mira, a mí me parece, yo de eso no quiero tocar el tema porque yo sí conozco la historia respecto de eso desde la fuente y me parece muy irresponsable. Pero sí, te diré, todo es propio de su contexto. Entonces, Y hay libros ahora, también. sí, pero vamos a ser honestos también, que todos los medios de comunicación y la comunidad de arte tiene todavía una ideología política bien marcada, que no tienen los arrestos para decirla, se andan ahí escondiendo, pero hay una cosa que para saber de ideología política, por eso cuando hablábamos en aquel día que si hablamos de Milei, ¿verdad? Yo te decía, mira, no, porque primero tenés que saber cuál es tu ideología política, ¿verdad? O sea, si sos de izquierda está bueno, pero tenerlos para decirlo, ¿va? Sí, y estos son mis principios, ¿y qué? ¿Verdad? Y si sos de derecha está bueno, ahora que fuera vergüenza ser de ¿Y si derecha. no quieres ser nada? O si sos liberal, yo soy liberal clásica, ¿y qué? Entonces, decís tú, y si no querés ser nada, no, o sea, es como la religión, ¿va? O sea, si sos Eso es católico, como soy cada católico, ¿y quien. qué? Pues Soy sí. evangélico, ¿y qué? Soy testigo de Jehová, ¿y qué? Invíteme a las fiestas y tamales, ¿y qué? ¿Me explico? Yo como Entonces, fiambre, y soy ateo, ¿y ¿y qué? ¿Y Yo cuál es el les, problema? yo les puedo recomendar un libro, que es una versión también, así como dices tú, Vero, es una versión desde un contexto. Y ese libro, me van a criticar, ¿verdad? Pero no importa, pero Que se lo voy a critiquen, no se recomendar. preocupen. Sí, así, Estamos de dele, acuerdo en no dele estar duro. de acuerdo. Dale. El libro de Harris Whitbeck, Ah, ok. El oficio de narrar sin miedo. Mm. Léanlo. Es una parte de las conversaciones que él tuvo con su papá, que ya falleció, su papá, y en los últimos años de su papá, que él enfermó, Harris Whitbeck, la última persona que entrevistó fue a su papá como periodista, pero le hizo las consultas sobre el tema de la guerra, porque el papá trabajó con Ríos Montt. Entonces ahí se las dejo, no les voy a contar Wow. todo lo demás. Entonces Qué está bien interesante. interesante, es un libro. Y pasando a historias como de cine, yo platiqué con algunos cineastas y directores aquí también en este estudio hace como un par de años y ellos me decían, no, mira, las narrativas van a seguir. ¿Qué es Claro. lo que funciona para el cine? O sea, pensando en años maravillosos, ¿verdad? Ujú. Policías, ladrones, Claro. secuestros, Sí. guerras. La guerra. Y historias de este tipo, de estos pueblos como Ajá. el nuestro, que todavía hacen falta más porque nos identifican, nos vemos ahí. Pero es que jugábamos a la guerra. Y van a seguir. ¿Te Bueno, acordás? pero- Soldaditos. Nosotros, Claro. mano, le Exacto. poníamos cohetes y ¡pum! Explotaban. O sea, era algo así. ¿Qué música escuchábamos? Enrique Llana, mano. Sí, los españoles. Las niñas, los chicos. Yo solo para terminar con Los ese chicos, tema, sí. yo sí quisiera y aquí públicamente invito al coronel Óscar Platero Trabanino, quien escribió casi 10 libros de la historia. Y yo le cuando él quiera venir, lo recibimos aquí, ¿verdad? Porque había pasado algo bien interesante. Solo para terminar con el tema de la guerra. Ok. En los acuerdos de paz, ellos y los líderes guerrilleros que se quedaron en Guatemala eran amigos. ¿Me explico? ¿Eran amigos Eran del amigos. ejército o No, entre eran, ellos? eran Entre ellos, amigos entre ellos. no, eran amigos enemigos. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que pasa es que en ese tiempo había algo que se llamaba honor. Ahora porque la gente no lo conoce, ¿verdad? Pero el honor es que eso es lo que hay que entender, que la guerra tiene reglas, pero solo Sí. las puede seguir el que está certificado. El que no. Que la está jugando, digamos. El que estaba escondido no seguía las reglas. Entonces, ¿por qué encontrás documentos donde el ejército aquí, donde el ejército allá, donde el ejército allá? Claro, porque la guerrilla no dejaba evidencia, porque era un ejército insurgente, ¿verdad? Sí. Esto es como la que te quema el rancho, ¿verdad? El otro viene y te da y lo cachas porque como tienes el del pisto, paga las cosas y lo cachaste. Se fue a tal lugar. Pero la chava no.
¿Me cachas? Entonces, Excelente analogía. excelente analogía. Comprendido al 100%, 10%. Bueno, pero no sé, pero era un ejemplo, pero que puede pasar al revés también. Entonces, no, jamás pasa. el punto es que, miren, y entonces está él y dicen, miren, nosotros somos combatientes, o sea, nosotros combatimos, nosotros no somos los que están allá en la prensa, en el cine, en la ONU, en toda esta mano. No, nosotros combatimos, nosotros Estaban en el sabemos campo. ahí qué era y estábamos así, como decía un amigo, va, mira, había un árbol de bananos y tú sabías que, porque no tenían que comer, tú sabías que ahí estaba el ejército, estaban los guerrilleros esperando a ver en qué momento podían ir y porque era lo único que tenían que comer, ¿me explico? O sea, una guerra es complicada, Sí. propia de la guerra, pero sí, el capitán Oscar Platero es un profesional, es un historiador, es muy objetivo en lo que dice y sobre todo ellos fueron combatientes. Me explico. Entonces, a nivel latinoamericano también han dado conferencias de su postura, pero son muy objetivos con la otra postura. Y ellos dicen, mira, es que esto pasaba, o sea, es que esto era lo que pasaba y nosotros lo sabíamos. O sea, incluso en los acuerdos de paz ellos comprendieron muchas cosas porque los mismos medios habían tergiversado un montón de cosas. Pero bueno, ahí está el capitán Oscar Platero, que si quiere venir lo esperamos por acá. Y bueno, pero era parte de los años maravillosos, los recordamos, porque también recordamos las radios, ¿verdad? Como ¿te acordás la voz del Salvador? ¿Cómo se llamaba esa? La voz del hogar. No, era una radio revolucionaria, que era la... ¡Ay, bien! Entonces todos escuchabas así. Pero ahora mira, el programa de los años maravillosos, ese... Se sitúa en 1969. 69, Ahí empieza. Pero a nosotros ¿Cuándo nos salió? llegó... Él como tenía en los tres- Como en los 90. Sí, en los 90. 85-90, sí. Sí, por ahí. Como por ahí, en los 90. Hay los que años verlo. maravillosos. Yo lo La puedo ver. Winnie y Winnie el, Cooper, y el chatío, no me recuerdo cómo Bueno, se llamaba. ese es uno- Kevin Arnold. Kevin, Ahí es. yo me recuerdo de todos. Wayne, el hermano, que era el villano. Wayne, ajá, sí, ¿verdad? sí. O sea, pasaba Sí, de todo también. Era en el villano, los años pero maravillosos. buenísimo. Wayne, no sé si es el mejor actor de todos. Y el papá, ¿va? El papá es fenomenal. Un poquito ¿va? de Aquel esta tipo- serie Malcolm, ¿no la han visto? Sí, Un poquito sí, los es papás como de ellos. más o el, menos. el patojo que... Malcolm in the Middle. Sí, pero no Malcolm, sino que Malcolm sería como ¿cómo Wayne. se llama? No, Kevin. Kevin, sí. Okay. Y la Winnie, pues que viste, eso pasaba. O sea, Kevin era así y Winnie era así. Winnie era alta. Sí, exacto. Y él está enamorado Pero de ella. no le gustabas cuando eras más chiquito, eso solo en los estados, tal vez porque había muchas mujeres. Pero aquí sí eras cuto. Mira, No te otra pasaba cosa, valor. otra cosa era que también, acordate que en ese tiempo las películas, hablando de películas, ¿se acuerdan las películas de Antonio Aguilar, de Pedro Infante? Todas las mexicanas. Pero sí. ellos eran más grandes que las protagonistas, o sea, las protagonistas mujeres eran más chavitas. Más Nosotros jóvenes. los pobres. mano. Entonces quiero que no, esa cosa de que tenía que ser más grande, entonces a ti te gustaban los más grandes. Yo hablo por las mujeres de mi tiempo. Bueno, a mí me gustaban los más grandes. Yo lo que les quería contar también que un día típico de esa infancia de los años maravillosos me llevaban al cine. Ay, A los ¿cuál fue la cines. primera película que viste? Mira, esa sí está difícil. Esa no. Yo sí me acuerdo. Así. Eso me va a Yo fui a costar ver los 10 muchísimo, mandamientos. Pero Sí. fui a ver muchísimas. Una de las que me fascinaron hasta el día de hoy es Fantasía de Disney. Ah, bueno, Que la sí. fui a ver en el Cinelux. Sí. En la sala principal del Cinelux era... Una cosa linda. Hoy son 580 y pico butacas, pero parecía de miles Sí. el cine. Y ¿verdad? tenía luneta, ¿te acuerdas que era todo en las bancas luneta, arriba? las galerías y Sí. todo el asunto. Y me conocí muchísimos cines de la zona 1, porque me llevaban al cine. Bueno, eso es Sí. otra cosa, que en nuestros tiempos, así como Miraflores, Camioneta, aquí, Oakland, camioneta. ajá, como Miraflores, Oakland y No todo eso, existía. era la Sexta Avenida. Era la sexta. Entonces Ajá. los cines estaban así en el Regados en toda sobre la la Sexta. Estaban el Cine Lux, los El cine Capitol. Tikal, los Capitol. El Tikal ya no lo conocí, pero los Capitol sí lo conocí. El Tikal Lux estaba cerca. frente a la policía. Sí. Ah, sí, pues Es un sí. cine grande. Y había Cine otro, Lido. el Cine Lido. Lido también. Ese ya no lo conocí yo, pero sí. Pero pasaba que como la televisión era muy limitada, ¿verdad? Entonces los programas de televisión eran una cosa, que eran programas cortos de media hora, ¿verdad? Y una película era exclusivamente del cine. Entonces había Era que ir a para ir una al cine. sala de cine, ¿verdad? Y era así Claro. como se manejaba. Tú, los 10 mandamientos, vos fantasía. Yo vi, la primera vez que fui al cine fue Los Los 10 hermanos Mandamientos. Caradura. Me acuerdo en yo. Montserrat. Buenísimo. Ah, En los cines de Montserrat. Montserrat. En Montserrat, es que ese era Ahí fui como yo. un centro comercial, como para todo este sector
del lado de la zona 7 Pero que era era inexplorado. innovador. Porque lo que pasa es que todo eran terrenos baldíos. Sí. Existía la 1 de julio, que era como una isla. Pero la Florida. 1 de julio era muy linda. Al principio, sí, Sí. Sí, bueno, la verdad es que está bien interesante ese proyecto. Es un proyecto muy único. Nunca volvió a haber uno así tan grande y como tan organizado. Después, ¿verdad? Ese es un monstruo. Era un ¿Vos monstruo. querías hablar a los 13 o a los 15? ¿Qué No, es que pasaba a los- sí, también, mi primera Porque película, si no, mano. nos vamos a pasar y si no, Yo seguimos sí quiero en pasarme. otro. Eso sí, yo creo que sigamos en otro, En a los otra 13. edad, porque ya Ah, no ándale. tengo Los historias. 13. Superman. Fue Ah, mi Superman, primera película. otra de las... Sí. Sí, Esa yo es estaba impresionante. muy chiquito todavía Superman con fue así, Christopher ¡buh! Reeve, Sí. con el primer Superman. Sí. No fue el primero, pues, Ah, ¿verdad? disculpa. Ah, no, pues Disculpa. él es, pero él es fue- el que recordamos todos. Pero era Exacto. guapísimo, él tenía una Él película. era el del colochito aquí. Exacto. Sí. Y Y que ahí estaban nadie los más tres, lo los tres replicó. malos. Habían unos 3 malos que estaban vestidos de negro y era Ay, una sí que eran chava. como rusos. Sí. Ya no me acuerdo muy bien. Ala, ustedes. Y ahí Bien, es la que kriptonita. levitaban. Hablando Sí. de rusos, el agente 86. Ay, la qué gente lindo, 86. sí. Amo a la 99, Sí. siempre Sí. ella es la mujer que todavía la considero perfecta. No, súper tierna, comprensiva. Lo quería a pesar de que era un idiota. O sea, Porque, ¿sabes por qué lo igual quería? súper Porque era linda. El hipergámica. zapatófono. Era hipergámica porque él estaba en una posición de espía. Por eso sí, lo quería. Pues sí, pues todas Va. son, o sea, eso no hay nada mal. No, porque es biológico. No puedes pelear con Exactamente. eso, como los Y así hombres es. tienen sus biologías raras. No son raras, Bien. nos aseguran la supervivencia. de Claro, las mujeres generaciones. también. Exacto, Va. estamos de acuerdo. Ese es otro tema. Vamos a hablar de Muy la bueno. hipergamia versus el valor De de educación uso. El término sexual, económico, de las porque las guerras, mujeres deben de tanto que trabajar. hablamos aquí. Sí, aquí Sí. estamos Pasaba. hablando de todo. De De todo lo que pasaba en los años maravillosos. Mira, Correcto. pues hablando de la 1 de julio, mis años maravillosos, miren, pues como yo jugaba básquetbol y la mayoría de problemas que yo tenía, porque en aquel tiempo nos peleábamos, o sea, en los barrios, ¿verdad? De por allá, en las áreas rurales, aquí no. Por eso es que no tenés ese Muchos sentimientos. sentido bueno, de que todo, bueno, sí, entonces, los hombres de aquí en los residenciales eran más, se quejan. Entonces, Era la burguesía. era la burguesía, va, Así nos ahí decían. está, ¿viste o no? Era Decían la burgués. burguesía, y los de allá a mi lado éramos los breaks, porque andábamos con nuestros, bueno, yo no, pues, pero así decían. ¿A vos eras break? No, fíjate que no, porque yo jugaba básquetbol, pero sí tenía amigos que eran Eran se breaks. usaban, sí, ese- pero usaban eso- All-Star, que en ese ese tiempo era eran el carísimos. vocabulario. Es que lo que pasa es que habían bandos, ¿verdad? Pero miren, era muy divertido porque eso de los breaks, o sea, viene de Michael Jackson, ¿verdad? Entonces, en 1985 todos andaban así, con los pantalones así, bailando Pachucos. break todos, Ah, break. ya como al otro año, todo, aquel es break, ¿verdad? O sea, Sí, es que el ser humano somos a veces O sea, mensos, también no. todos tuvimos nuestros mocasinas, mano, con calcetines Pero blancos. si tú tenías, por ejemplo, fila, que os altos, que Los esa- tenis eras fila burgués. era la marca de Eras los burgués. tenis, no era tanto Nike. Los breaks que es una tontería porque esos tenis eran carísimos, pues eran No, ¿cómo, pero- ¿qué marcas son los All-Star? ¿Eran los All-Star? Era Converse. Converse, claro. Anda, cómprate un par de tenis, en aquel tiempo era carísimo. carísimo, Y los exacto. breaks andaban con sus Converse ahí, Era- pero decían, esos son los burgueses.